Ahora entonces hago la presentación les comparto, digamos, mi pantalla. Y bueno, de nuevo, recuerden que me voy a trasladar a PowerPoint, es decir, no voy a estar en esta pantalla, no voy a poder ver el chat. Entonces, si hay alguna intervención, si les solicito alguna intervención, después de, digamos, de exponer los datos, la idea es que haya un debate, ¿no? Entonces, recuerden hacerlo digamos, de forma ordenada, es decir, ustedes van a regularse ustedes mismos, es decir, quién se toma la palabra y quién no. Usen el chat para interactuar entre ustedes. Y bueno, ¿no? Es decir, que no haya una cacofonía de micrófonos abiertos. Bueno, entonces voy para la pantalla del PowerPoint. Y bueno, ocultemos esto. Bien, para hoy tenemos el paper de José Antonio Campo. Si vieron, digamos, el perfil de José Antonio Campo, creería yo que el economista más importante que tiene Colombia en este momento, junto con Aníbal Gaviria. Bueno, el que fue ministro de Salud. ¿Sí es Aníbal? No. Alejandro. Alejandro, gracias, qué pena. y bueno, Kalmanovich, que también es una eminencia. Creería yo que estos son los tres economistas, digamos, a nivel académico y en términos de política pública más importantes que hay en el país. Él es profesor de Columbia, fue ministro de Hacienda, si no estoy mal, de Samper, creo que fue, en los 90 en todo caso. Y pues, digamos, es reconocido a nivel internacional, es decir, no solamente aquí en el medio colombiano, sino que a nivel internacional es una figura importante. Este paper, pues como ustedes pueden ver, bueno, aquí tengo un lapicito para poder señalar. Es de la OIT, es decir, la Organización Internacional del Trabajo, que pues es, digamos, la agencia multilateral, es una ramificación de la ONU a nivel internacional, que regula y formula políticas digamos, para la cuestión laboral, ¿no? Para lo que es el trabajo digno, y es uno de los objetivos de desarrollo sostenible ahora, ¿no? El 14, creo, el 15, no me acuerdo qué objetivo es, pero digamos hace parte, ¿no? de esto. Entonces, bueno, el tema del que vamos a trabajar hoy, pues es este con el que inauguramos el seminario, que es el concepto de seguridad social, tradiciones y posibilidades, y es un paper de 2016, es decir, todavía está caliente, ¿no? Está bastante vigente. Ellos ya empiezan a mencionar que hay un estancamiento en el crecimiento de América Latina, que ya ha pasado una bonanza económica, una edad dorada de la economía latinoamericana, y que ahora vamos a empezar a tener menores tasas de crecimiento, ¿no? Y pues cómo esto va a afectar las ganancias, digamos, adquiridas. Todavía, pues obviamente no se vislumbraba una pandemia, ¿no? Y pues, digamos, el ejercicio que vamos a hacer más adelante es eso, es decir, todo este panorama, digamos, que muestran, digamos, como limitante o como negativo, pues con la pandemia aumenta de forma exponencial. Entonces, pues bueno, el paper pues, se titula así, ¿no? Sistemas de protección social en América Latina, una evaluación. Y pues vamos a tener esa visión de conjunto. Voy a empezar primero con una descripción de los datos, como les comentaba ahorita, es decir, vamos a hacer, digamos, un poco el ejercicio que hacen los autores de empezar describiendo los datos, cuál es la realidad a la que nos enfrentamos y qué es lo que se está haciendo a partir de esa realidad. Ahí entonces les abro el micrófono, les hago preguntas y pues iniciamos el debate. Entonces, iniciamos con esta tabla. Como ustedes pueden ver, esta información, estos datos, son recopilados del Banco Mundial. Son, digamos, datos confiables, es decir, es una fuente confiable de información. Ellos hacen un trabajo de depuración muy serio. Obviamente lo que toman son cifras oficiales, pero pues obviamente hay un trabajo de crítica y de rigurosidad en las cifras, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, pues la mayoría de las estadísticas no incluye a Venezuela. Las cifras oficiales de Venezuela no son muy creíbles, por lo tanto, pues ninguno de esos organismos multilaterales las tiene presentes en ningún análisis. O por lo menos no recientemente, ¿no? Es decir, si acaso las tienen hasta 2010, 2011, de allá para acá, perdón, ya las cifras son muy inverosímiles.
Mm, Vemos entonces una realidad a nivel mundial en la cual se ubica América Latina, donde esta seguridad social, esta protección social y laboral, eh, pues tiene, digamos, diferentes componentes, ¿no? Y esos componentes, pues obviamente tienen diferentes ponderados en el mundo. Tenemos, obviamente, digamos, un escenario ideal, ¿no? Donde, pues, hay las mejores garantías, que es lo que ustedes ven acá de Europa y Asia Central. Cuando hablamos de Asia Central estamos hablando de países pues, muy ricos, ¿no? Como por ejemplo, no sé, Kazajistán, que pues, no tienen regímenes políticos muy democráticos, pero son muy ricos, ¿no? O como Arabia Saudita, por ejemplo, ¿no? Donde pues, la riqueza en sí misma pues, hace que tengan, digamos, unos estados pues, muy garantes de ciertas, por lo menos, condiciones de vida, ¿no? Sin entrar, obviamente, en estos debates acerca de, bueno, a nivel económico están bien, a nivel político, cultural, ¿no? De libertades personales, individuales, ¿cómo están? Pues ahí ya es otra historia. Mm, pero bueno, por lo menos para el caso de Europa, vemos que sí hay, digamos, este escenario óptimo al cual, pues, digamos, apunta la mayoría del mundo, y es que lo ideal, pues obviamente, es tener sistemas de protección social lo más integrales posible. ¿Qué significa esto? Que incluyen la mayor cantidad de protecciones o de aseguramiento para la población anciana, para la población infantil, para la población que está, digamos, en edad de trabajar, pero no puede trabajar por algún tipo de discapacidad, o porque, pues, digamos, está reproduciendo la especie, ¿no? Es decir, las licencias de maternidad, todo ese tipo de circunstancias, los subsidios de desempleo, o sea, la persona que quiere trabajar pero no puede trabajar porque no consigue empleo. Todo esto, digamos, es lo que se denomina seguridad social, ¿no? La historia de esto, pues, principalmente viene digamos, el plan Beveridge de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, donde pues la idea era, además de que la población tuviese acceso a la salud, pues tuviese también otro tipo de garantías que también inciden en la salud, ¿no? Tanto en la salud física como la mental, y sobre todo en la salud, digamos, social, ¿no? A partir de variables como, por ejemplo, los acueductos, como, por ejemplo, disminuir la mortandad infantil, ¿no? Que también no solamente, digamos, es una variable sanitaria, sino también una variable demográfica, ¿no? Es decir, aquí también ya entra en juego, digamos, otro tipo de intereses que es complementario, digamos, a la salud. Entonces, bueno, vemos acá digamos, el componente azul, que es más de un beneficio del sistema de protección social y laboral. ¿Qué es eso? ¿No? Es decir, que incluya no solamente el sistema pensional, el seguro en salud, sino que además también incluya subsidios de desempleo, subsidios a discapacidades físicas, subsidios a la maternidad y a la paternidad, obviamente, eh, entre otros, ¿no? Eh, la franja naranja es únicamente seguro social, programas de seguros sociales, es decir, únicos, ¿no? Eh, donde pues eso, ¿no? Lo que tenemos es un seguro para salud, un seguro pensional, un seguro, ¿no? Es decir, cuestiones mucho más limitadas. Eh, Solo programas asistenciales. Aquí ya entramos, digamos, en una realidad, y es que muchos de estos programas en salud o en protección social derivan principalmente de esquemas contributivos. ¿Qué significa eso? Que yo tengo un seguro en salud porque estoy pagando un seguro en salud. Yo tengo un derecho a una pensión porque estoy abonando a esa pensión. Yo tengo un subsidio de desempleo porque le pago a mi caja de compensación para que eventualmente ellos, en caso de que quede yo, ¿no?, discapacitado o sin empleo, ¿no?, por la coyuntura, qué sé yo, me den un subsidio mientras consigo otro desempleo. Pero ¿qué pasa con la gente que no paga por esto? ¿No? Es decir, ¿qué pasa con la gente que no está trabajando, o con la gente que ya está, digamos, no está trabajando porque no consigue empleo, porque no puede trabajar, ¿no? Eh, pues bueno, aquí también entra, digamos, los sistemas no contributivos, ¿no? En Colombia lo denominamos subsidiado, porque pues en última instancia es eso, es decir, si uno no está contribuyendo, pues está siendo subsidiado, ¿no? Es decir, es la otra cara de la moneda, ¿no? Es decir,
signos blancos, negros, es decir, o sea, hay, digamos, como una dualidad ahí. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Pues entonces hay, digamos, la necesidad de crear esquemas solidarios para poder universalizar la salud, no solamente para los que están pagando por su salud, por su pensión, por todos estos sistemas de protección, sino también por los que no están en capacidad de pagarlo, ¿no? Y aquí vemos entonces pues que hay una franja importante, digamos, de esta política asistencial, así se llama, y digamos aquí hay un debate fuerte porque cuando hablamos de asistencialismo también hay una carga muy peyorativa al respecto, ¿no? Y es casi, digamos, para muchos economistas neoclásicos es casi que premiar la pobreza, es decir, eh, y es, digamos, parte del debate que vamos a ver ahorita, es decir, si hacemos transferencias condicionadas únicamente a pobreza, ¿no? Es decir, si a la gente, digamos, le da un subsidio eh, por ser pobre, pues esto, digamos, crea una estructura de incentivos donde la gente difícilmente va a escapar de la pobreza, ¿no? Pero bueno, ya veremos esto un poco más en detalle. Y, pues bueno, no transferencia, es decir, ya gente que queda completamente desprotegida, ¿no? Vemos entonces que el componente, digamos, de esta gente que está completamente desprotegida es muy grande en el África subsahariana, es decir, el 80% de la población, 4 de cada 5 africanos no tiene seguridad social, no tiene salud, no tiene pensión, no tiene subsidio de desempleo, no tiene nada, licencia de maternidad, nada, ¿no? Y el componente, digamos, siguiente en tamaño, ¿no? Es a partir de políticas asistenciales en países que son sumamente pobres. Entonces, digamos, la diferencia no sería muy notable entre no tener nada y tener tan poquito, ¿no? Usualmente el 3.3% de la población tiene algún tipo de seguro, ¿no? Ya sea o de salud, o de pensión, o de invalidez, o de algo. Es decir, solamente el 3.3% de la población. Y una franja que, pues, ¿cuál sería esto? 80 más 15, 95 más 3, 98.8, ¿no? Es decir, el 1.2% de la población tiene más de un esquema de protección. Es decir, tiene salud y pensión, salud y desempleo, desempleo y licencia de maternidad, por ejemplo, ¿no? Es decir, las combinaciones que ustedes quieran, o todas estas en general. Es decir, solamente el 1% de la población en el África subsahariana. Cuando hablamos de la África subsahariana, es esta franja de África que está debajo del Magreb, ¿no? Es decir, todo lo que es el África árabe, del norte de África, no entra, digamos, en este cálculo. Es decir, solamente lo que está al sur del Sahara, como su nombre lo dice, ¿no? Que es el África que, bueno, también se llama la África negra, porque pues, realmente sí es, digamos, el componente negro de África, porque el norte es árabe, y el sur, pues, digamos, es mixto, ¿no? Es decir, está entre una población blanca sudafricana y, pues, obviamente también una mayoría negra muy grande. Y es la zona más pobre del mundo, ¿no? Y una Europa, ¿no? Donde, pues, digamos, hay un componente importante, sobre todo por la parte de Asia Central, donde hay, pues, un 30% de la población que no tiene acceso, digamos, a estos, a ningún tipo de aseguramiento, ¿no? Ningún tipo de transferencia. Y, pero también hay un componente bastante grande, es decir, muy parecido al rojo, ¿no? Donde la población, digamos, tiene más de un tipo de protección. Y bueno, un 40%, digamos, en esa franja media, ¿no? Entre la asistencia y por lo menos un esquema de aseguramiento. En América Latina, y este es un fenómeno interesante, porque ha sido, digamos, la región que más se favoreció a partir del crecimiento económico de la primera década de este siglo, ¿no? Del 2000 al 2010, que es lo que se ha denominado la época dorada, donde pues hubo unos progresos muy grandes en términos del crecimiento de esta política en salud, perdón, en esta política social, ¿no? Sin embargo, todavía la región pues tiene una cuota muy grande de población sin transferencias, ¿no? Lo cual, pues, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, con el sur de Asia, con eh,
la África, perdón, el Medio Oriente y el norte de África, que es, digamos, el mundo árabe, pues no, hay todavía un porcentaje muy grande, es decir, es el segundo después del África subsahariana. Compensa, pues bueno, con estas distribuciones, ¿no? Y sobre todo eso, es decir, es la que más ha ganado, la que, digamos, más ha evolucionado, digamos, en estos años, ¿no? Sin que, pues, los resultados todavía puedan, digamos, asemejarse a países OECD. Bueno, este es, digamos, un poco el panorama a nivel mundial. Vamos entonces a entrar en lo que es la región en sí misma. Estos son países, digamos, con los que es posible comparar Colombia, ¿no? Por el tamaño de las economías y de la población. Es decir, somos, Colombia es el tercer país más poblado de la región, después de Brasil y México, y seguido de Argentina, Perú y Venezuela, si no estoy mal. Entonces, pues, la idea, pues, obviamente es comparar con los comparables, ¿no? No toda América Latina es igual. Digamos, sería muy inconsistente comparar, por ejemplo, Colombia con Uruguay, ¿no? O con Costa Rica. Tiene más sentido compararla con Brasil o con México. Sin embargo, para México no tenemos datos suficientes, es decir, si ustedes se dan cuenta, las líneas no son continuas. Cuando no hay esa continuidad, pues es que faltan datos. Y en el caso de Colombia en particular, este hueco, este vacío, entre 2006 y 2009, ¿sí? Pues se debió a un cambio en la metodología. El gobierno de entonces no estaba muy satisfecho con las cifras de pobreza, cambió arbitrariamente la metodología del DANE y pues tuvimos un gran problema, y es que esos datos no son comparables en el tiempo. Entonces tenemos unos datos que para esos años que no sirven para poder establecer ese tipo de tendencias, y por lo tanto pues tampoco se pudo hacer política pública. Hasta 2009, que ya el DANE recupera, digamos, la vieja metodología, con la cual pues ya puede seguir haciendo comparaciones. Entonces, pues, digamos que este periodo es perdido, ¿no? Afortunadamente, pues bueno, tenemos pues más datos que nos permiten ver que sí, efectivamente hubo una caída bastante grande en la concentración de pobreza en Colombia, y pues si ustedes se dan cuenta en general en la región. Ahora bien, para medir pobreza tenemos varias formas de hacerlo. Una es a partir de un head count ratio, es decir, un conteo de cabezas, a partir de cuánta gente está por debajo de una línea de pobreza. Por eso, si ustedes ven acá, pues establece una cifra, 3.20 dólares al día, diarios. No es la única medida de pobreza, es decir, es lo que se llama línea Z en desarrollo económico. Hay otra que es de 1.8 dólares y otra que es de 5.20 dólares, ¿no? Digamos, escogí la mitad porque, pues, ¿no? Es decir, ni subestima ni sobreestima, digamos, la pobreza. Y en última instancia, pues las tendencias son las mismas. Es decir, si uno digamos, sobrepone las diferentes líneas de pobreza, va a encontrar que la pendiente en cada una de las curvas es exactamente la misma, lo que cambia son los niveles, ¿no? Claro, si uno establece 1.8, pues va a encontrar que la pobreza se ha reducido, digamos, de una forma mucho más grande, ¿no? En términos de nivel. Y si uno lo hace a partir de una línea de 5.20 dólares, pues obviamente pues casi que se duplican, ¿no? los valores. Entonces, digamos, en vez de un 18 sería casi que un 30, ¿no? Por un ejemplo. Entonces, bueno, aquí obviamente depende de en dónde esté parado uno, ¿no? Obviamente los gobiernos siempre escogen las líneas de pobreza más bajitas para mostrar que, pues, en su gobierno la pobreza fue lo más baja posible. Y pues muchos organismos multilaterales usan los puntos medios, ¿no? Vemos entonces, por ejemplo, que tenemos casos, por ejemplo, como Argentina. Si ustedes recuerdan el paper, Argentina tuvo un fenómeno que se llamó el corralito, ¿no? En el cual pues arrastraba, digamos, los niveles más bajos de pobreza de este grupo de países, pero con la caída de los tigres asiáticos, sí, en finales de los años 90, principios del siglo XX, hubo una crisis económica y social muy grande en Argentina, y pues la pobreza se disparó,
¿no? Después viene un periodo de recuperación, es decir, si ustedes se dan cuenta, hay un pico que luego vuelve y declina, a partir de la reactivación que fue, pues, obviamente la entrada de China en el mercado internacional, ¿no? ¿Y por qué China? Porque, pues, estos países, incluidos nosotros, tenemos una característica y es que somos exportadores de materia prima, lo que se llama commodities. Eh, ¿Qué significa esto? Que, pues, no producimos bienes terminados, es decir, no somos productores de carros, a gran escala, ni de aviones, ni de tecnología en general, sino de las materias con las que están hechas estos, ¿no? Y eso es lo que exportamos, digamos, en términos porcentuales más grandes, ¿no? Como el petróleo, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que estaba comprando China. China se estaba industrializando, estaba demandando una gran cantidad de materias primas y pues le estaba pagando a buen precio. Entonces estaba comprando mucha materia prima y le estaba pagando muy bien. Y esto fue lo que hizo que Latinoamérica pues pudiese tener un crecimiento económico eh, a unas tasas del 5 o 6%, es decir, en 20 años pues eso hace que se duplique, ¿no? El nivel de vida de una persona en términos per cápita, ¿no? Y digamos, este fue una de las condiciones, de los elementos que permitió pues, financiar esto, ¿no? Estos programas que redujeron la pobreza, ¿no? Eh, y pues la redujeron, digamos, es decir, hay una convergencia, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, que se logra, digamos, esta brecha de pobreza por debajo del 4%. Ahora bien, eh, les decía que hay varias formas, perdón, de medir pobreza. Una es la headcount ratio, que es la que llegue, esta, que es, bueno, cuánta gente está viviendo en ese país con 3.20 dólares o menos, ¿no? 3.20 dólares internacionales, ¿no? Ajustados digamos, a una medición que hace el Banco Mundial y es, bueno, con cuál es la canasta básica para sobrevivir, ¿no? Y eso cuánto costaría en dólares internacionales o en Power Purchase Parity, no creo muy bien cómo se traduce, paridad de poder de compra. Eh, y es, digamos, es una forma, digamos, estándar, porque, pues claro, un dólar no es lo mismo aquí que en India o que en Suecia, ¿no? Es decir, la cantidad de cosas que yo puedo comprar con un mismo dólar americano, pues no es lo mismo en diferentes contextos económicos. Entonces, por eso se usan estos famosísimos dólares internacionales o ajustados al PPP, ¿no? Para tener, digamos, una línea base de medición. Entonces, digamos, esta es la forma, digamos, más sencilla de medir pobreza, ¿no? Y es, bueno, ¿cuántas cabezas hay por debajo de esta cifra? Es decir, ¿cuánta gente está viendo con menos de $3 al día? Y si ustedes se dan cuenta, pues bueno, las tendencias lo mismo, es decir, prácticamente son las mismas, lo que varía son los niveles, y sin embargo uno dice, bueno, pero es la misma cifra, ¿no? Y sin embargo, en el caso de Colombia, aquí tenemos un 10% de la población en 2018 viviendo con menos de esto al día, es decir, 1 de cada 10 colombianos, pero aquí encontramos algo distinto, ¿no? Aquí ya Colombia tenemos entonces que es el 4%. ¿Qué ha cambiado? Pues esto, ¿no? Aquí ya lo que se están viendo es la brecha. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la persona que vive con 3.19 dólares al día que la que vive con 5 centavos de dólar al día, ¿no? Es decir, hay una diferencia grande, pero cuando uno hace el conteo de cabezas, pues es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que mide este gap? La distancia, ¿no? La distancia frente a estos 3.20 dólares, que realmente es lo que hace que sea más o menos pobre, ¿no? Porque si tenemos que toda la población está viendo con un centavo, ¿no? Por debajo de los 3.20 dólares, pues no es lo mismo que la población que tiene, digamos, esta gente ganando menos de 3.20 dólares al día, pero que está viendo con 3.19 dólares al día, ¿no? Hay una diferencia grande ahí en términos de pobreza tanto absoluta como relativa. Entonces, por eso digamos que se usa más este indicador de gap, perdón, de brecha en pobreza, y pues de nuevo, con el mismo indicador, ¿no? 3.20 dólares al día. Aquí, pues bueno, ya las cifras, digamos, no son tan drásticas, ¿no? Aquí ya sí, tenemos es un 4%, ¿no? Es decir, hay entre los que son pobres, digamos,
a partir de este rasero, que es los $3, hay una convergencia, digamos, más grande hacia esa cifra, ¿no? Es decir, los ingresos no están muy alejados de esa cifra por los que están debajo de esta línea de pobreza. Eso, digamos, para tener claridad, cuando hablamos de pobreza, ¿de qué estamos hablando, no? Es decir, estamos hablando de conteo de cabezas, estamos hablando de brecha de pobreza, o de otro elemento que también es muy interesante, y es la pobreza multidimensional, que ya tiene elementos mucho más, digamos, complejos, ¿no? Pero bueno, a lo que veis, bueno, miren ustedes el patrón, efectivamente ha venido disminuyendo además notoriamente, es decir, en 10 años, perdón, aquí estamos hablando de 2001, 2018, casi 2 décadas estamos pasando entonces de un 17% a un 4%, ¿no? Esto pues es bastante positivo, es decir, esto es, digamos, lo que el mundo está mirando, ¿no? Más allá, obviamente, de todos los problemas que tenemos de corrupción, de inseguridad, bueno, de toda esta cuestión, hay una ganancia muy grande a nivel social, y esto, pues, como dice la lectura, pues, bueno, tiene, digamos, otras consecuencias, es decir, genera círculos virtuosos, porque esta reducción de la pobreza, pues, obviamente nos lleva a poder tener, digamos, también mano de obra más productiva y sociedades, digamos, mucho más resilientes. Y ya vamos a ver ese concepto de resiliencia que es. Bueno, entonces, por headcount ratio, pues esa de primera. Bueno, tenemos el índice Gini, que ese índice Gini nos muestra entonces la diferencia. Digamos, es un indicador de desigualdad en el ingreso, es decir, qué tanta población rica hay frente a la población pobre y qué tan grande es la brecha en ese ingreso, ¿no? El Gini va de 0 a 100, ¿no? 0 implica igualdad absoluta, ¿no? Es decir, de 100 personas hay, perdón, para un país de 100 personas hay un ingreso, un PIB de $100, entonces cada uno recibe exactamente $1 diario, ¿no? Es decir, igualdad absoluta. Y un Gini alto, es decir, un Gini de 100, es que lo mismo, también tenemos un país de 100 personas con un ingreso de $100, una persona tiene esos $100 y 99 personas no tienen nada. Eso, digamos, es un Gini de 100, es decir, ya obviamente pues es hipotético, es decir, no hay países prácticamente por encima de 70. De hecho, Latinoamérica es los países que tienen los Ginis más altos del mundo, ¿no? Junto con algunos países del este de Europa y otros de África, pero digamos que nosotros tenemos aquí la deshonrosa, digamos, barra más alta en términos de inequidad en el ingreso. Y pues como ustedes se dan cuenta, también ha habido, digamos, una ganancia al respecto. Lo que pasa es que pues, aquí la escala, pues, para poder ver, digamos, las diferencias, pues obviamente me tocó ajustar la escala a valores muy grandes, es decir, entre 20 y 65, ¿no? Y este, digamos, es más o menos el promedio de la región, es decir, digamos, más o menos estamos entre un 50 y un 55. Vemos entonces que sí, efectivamente, con la crisis, por ejemplo, Argentina e incluso Perú, vieron que en la medida en que se empobrecían, también aumentaba la inequidad. Es decir, los que se estaban empobreciendo con la crisis económica eran los sectores más pobres de la sociedad, mientras que a los ricos la crisis no los tocó, ¿no? Y este, digamos, es una de las características de América Latina, es decir, ¿quién está protegido en América Latina? Pues usualmente son los quintiles más altos de ingreso, ¿no? Es decir, la población más rica de la región. Son los que tienen todos los seguros, porque pues están pagando por ellos, ¿no? Es decir, por eso Ocampo nos habla tanto de los sistemas contributivos y los sistemas no contributivos, porque pues ¿quién puede permitirse tener subsidios de empleo, de salud, una prepagada, un seguro de vida, un seguro de accidentes? Pues usualmente son los que tienen los mayores ingresos, ¿no? Y esto pues no es universal, ¿no? Es decir, dentro de la protección social como política pública, pues son
no son muchos los países que tienen más allá de la pensión y la salud. En algunos países, por ejemplo, como Colombia, pues tenemos las licencias de maternidad, ahora también la de paternidad, y la quieren expandir. Pero, por ejemplo, los subsidios de desempleo, ha sido muy difícil incorporar esto. Algunas, ¿cómo se llaman? Lo que es compensar, lo que es con subsidio, las casas de compensación, tienen algunos esquemas de aseguramiento al respecto, pero las formas de hacerlos cumplir es muy difícil, ¿no? Si uno renuncia, por ejemplo, no tiene acceso a un subsidio de desempleo, únicamente aplica si uno lo expulsan del empleo. ¿Qué empresa quiere expulsarlo a uno? ¿No? Porque, ¿qué significa expulsar a un empleado? Pues pagarle prestaciones, ¿no? Es decir, un sueldo por cada año que ha trabajado en la empresa. Entonces, lo que hacen las empresas es aburrir a los empleados para que ellos renuncien y no tener que salir de esos dineros, ¿no? Entonces, pues bueno, es difícil, ¿no? Hacerse con esos subsidios de desempleo. Está bastante limitado. Pero vemos entonces que el Gini, digamos que ha venido disminuyendo, ¿no? En el caso de Colombia, pues bueno, pasamos de ser junto con Brasil, bueno, seguimos siendo junto con Brasil los países más desiguales de la región. Bueno, aquí no está México, pues no hay los suficientes datos, pero también es un país bastante inequitativo. Y tenemos entonces a Perú y Argentina, que se resintieron bastante con las crisis de finales de los 90, pero que han tenido, digamos, la mayor, digamos, constancia en mantener sus sistemas en una inequidad, digamos, no muy elevada, por lo menos con respecto a la región, ¿no? Bien. Y bueno, la pobreza multidimensional, que les comentaba ahorita, que es otra forma de medir pobreza, ¿no? Ya les voy a mostrar cuáles son las variables que entran acá. Para este sí tenía datos de México, no tenía datos ni de Perú, ni de Argentina, ni de Brasil, desgraciadamente. Uno de los grandes problemas cuando uno hace esta primera etapa de las investigaciones a nivel exploratorio es eso. A veces hay datos y a veces no, ¿no? Y eso pues es, digamos, algo que limita las investigaciones de una forma sustancial. Y sobre todo también el diseño de políticas públicas, ¿no? Si no hay datos, hacer seguimiento, hacer medición de impacto, evaluar el impacto de una política pública, pues es difícil, ¿no? Muchas veces toca levantar datos en la medida en que se aplique esa política pública. Y por ejemplo, en el caso de la pobreza multidimensional, es un dato que está únicamente a partir de 2010. De 2010 para atrás no hay datos, porque pues no se había inventado el sistema. Entonces, esa, digamos, también es una de las limitaciones cuando uno hace este tipo de estudios, ¿no? Porque uno puede encontrar, digamos, varios datos para ciertos años, pero para otros no, ¿no? Entonces, digamos, mirar estas tendencias, estas evoluciones, pues es bastante complicado. En este caso vemos que, por ejemplo, frente a México, a pesar de que México tiene un dato un año sí, un dato un año no, y así, ¿no? Pues prácticamente se estancó. Es decir, México en esta década que acaba de concluir, prácticamente mantiene una pobreza multidimensional entre el 40 y el 46%, ¿no? Es decir, es un nivel bastante alto, mientras que Colombia, que arranca pues con una cifra menor, es decir, arranca con 16 puntos menos en pobreza multidimensional en 2010, digamos que sí ha hecho la tarea de intentar reducirla paulatinamente. En 2018, bueno, para 2017 no tenemos datos, desgraciadamente, ni en México tampoco, y en 2018 vuelve y sube, y 2019 pues esperamos que no sea demasiado lo que vuelva a subir, ¿no? Esta tendencia negativa pues es lo que se espera, ¿no? Es decir, entre menos pobreza multidimensional exista, mejor. Ahora, ¿qué es la pobreza multidimensional? Esto como porcentaje del total de la población, ¿no? Es decir, ¿cuántos pobres hay en Colombia? ¿Cuántos pobres colombianos hay entre los colombianos? ¿No? Más o menos sería como una lectura. Bien, entonces, cuando hablamos de pobreza multidimensional, estamos hablando de este índice que hizo la Universidad de Oxford, ¿no? A partir de este centro de pensamiento, que es OFI, y mide 10 indicadores.
Entonces ya no solamente es el ingreso, ¿no? Es decir, ya no se entiende solamente la pobreza por la falta de plata, tener, o tener mucha o poquita plata, ¿no? Es decir, recuerden, el health counter ratio es no tener plata, es decir, estar por debajo de eso significa que no tiene esa plata, entonces es pobre. Y en el gap significa qué tan pobre es, ¿no? Es decir, ya no es simplemente eso, no es, sino qué tan cerca o qué tan lejos está, o qué tan grande es esa brecha, ¿no? En ese ingreso. Entonces, aquí ya más allá del concepto de ingreso, entramos a unas nuevas dimensiones, ¿no? Que tienen que ver también con qué tan pobre se es. ¿Y por qué esto? Porque no es lo mismo ser pobre en América Latina que ser pobre en el África subsahariana. ¿Por qué? Porque, mal que bien, aquí hay tierra, ¿no? Así uno no genera un ingreso, eh, digamos que la probabilidad de morirse de hambre no es tan alta como, por ejemplo, en el África subsahariana, donde pues ya la tierra es mucho más pobre y la tierra, digamos, está mucho más controlada, la que es fértil, ¿no? Entonces, la probabilidad de morirse de hambre pues es mucho más alta en esos territorios. También por cuestiones de seguridad, ¿no? De violencia, de todas estas cuestiones que hay en África y pues que aquí ya no hay tanto, ¿no? Por lo menos han retrocedido bastante. Entonces, por ejemplo, una familia campesina, ¿no? Una familia campesina que no tiene un sueldo, es decir, no trabaja para nadie, trabaja para sí mismos, puede tener un nivel de vida mejor, ¿no? Que una familia en África que también es campesina, pero que pues obviamente está con una tierra mucho menos rica en nutrientes y con de pronto menos medios para hacerla producir. De pronto el campesino de acá tiene más recursos, tiene mejor tecnología, puede contratar gente, tiene algún tipo de subsidio por parte del Estado, mientras que en África no. Entonces, ese concepto de ingreso es muy peligroso y por eso entonces se crearon otros mecanismos para medir pobreza. Por ejemplo, esta. Entonces, aquí lo que vemos es tres dimensiones principalmente de pobreza. Lo, y pues bueno, como ustedes pues, pueden ver, no hay, digamos, ninguno de esas dimensiones tiene que ver con el ingreso, ¿no? Entonces tenemos una primera que es educación, perdón, salud, otra que es educación y otra que son estándares de vida, ¿no? Y cada uno pues obviamente tiene una ponderación distinta, es decir, la parte de nutrición pues pondera mucho más que la parte, por ejemplo, de tener electricidad, ¿no? Por poner un ejemplo, o de tener bienes muebles, ¿no? O, por ejemplo, bueno, aquí, por ejemplo, en combustible para cocinar, por ejemplo, lo que se mide es con qué cocina la familia, si es con gas natural, si es con electricidad, si es con... Eso que todavía se usa mucho en el campo, es un combustible, eh, bueno, en algunos casos lo hacen con llantas, ¿no? Querosene, queroseno, algo así, que es un petróleo de muy mala calidad, contamina demasiado y produce pues, muchas afecciones pulmonares en esa población, creo que es el queroseno, y pues el estiércol, ¿no? Es decir, ha sido, digamos, el combustible por excelencia en muchos hogares campesinos a lo largo de la historia y la prehistoria, el estiércol seco. Entonces, bueno, a partir obviamente de esa clasificación, entonces, pues se le da un puntaje, ¿no? Y esto pondera entre el 100% a partir de 1/18. Eh, los años de escolaridad, por ejemplo, también implican si se es más o menos pobre. La mortandad infantil es un indicador muy grande, es decir, digamos, tanto para la pobreza multidimensional como para objetivos de desarrollo sostenible, que es otro indicador también de desarrollo. Eh, también la mortandad infantil es una variable que pesa bastante. Y bueno, digamos, ¿por qué traigo esta colación? Porque pues el paper principalmente trabaja con esto, ¿no? Es decir, cuando ellos hablan de reducción de la pobreza, pues lo que están mirando no es tanto el ingreso como sí las variables que tienen que ver con pobreza multidimensional. ¿Por qué? Porque en última instancia, pues lo que se busca con un sistema de protección social, entre otras cosas, es reducir pobreza y reducir desigualdad, ¿no? Eh, y
pues una de las conclusiones del paper, pues es esa, ¿no? Es decir, esas cifras que acabamos de ver, que no las trae el paper, pero digamos, ya las vimos, pues sí, muestra que efectivamente ha venido disminuyendo la desigualdad, ha venido disminuyendo la pobreza, mídase como se mida, ¿no? Y esto principalmente, y la tesis, digamos, de los autores, es a que Latinoamérica le ha metido la ficha a esquemas cada vez más sociales en política pública, ¿no? Es decir, reforzar y agrandar, digamos, la presencia del Estado como garante de derechos humanos, prácticamente, ¿no? Es decir, la, eh, la última, perdón, constitución, digamos, de derechos humanos, pues contempla esto, ¿no? Es decir, la reducción de la pobreza y de la desigualdad. Entonces, digamos, si uno es si un país ha firmado, ¿no?, estos compromisos, pues obviamente está obligado eh, eh, a mejorar, digamos, estas variables. ¿Qué es lo que se mide? Es decir, ¿qué es lo que contempla entonces la seguridad social? Pues bueno, son principalmente 4 aspectos, ¿no? La atención médica esencial, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hay una suerte de correlato con esto de pobreza multidimensional, es decir, la salud es tanto un indicador de qué tan pobre es una nación, como también de qué tantas derechos humanos está garantizando un país, ¿no? La seguridad básica en ingreso para niños, ¿no? Es decir, todo esto que tiene que ver también con la parte de salud y de educación, ¿no? Seguridad básica de ingresos para personas en edad activa, ¿no? Lo que les comentaba ahorita, por ejemplo, los seguros de desempleo, las licencias de maternidad, de paternidad. Y bueno, la última que sería la seguridad básica para ingresos de personas mayores, que pues, son las pensiones, ¿no? Básicamente son esos 4 aspectos. Algunos países incluyen más, ¿no? Algunos países, por ejemplo, subsidian que las personas tengan hijos, ¿no? Es decir, entre más hijos, más subsidios por parte del Estado recibe. Pero en el caso de América Latina, pues no tenemos estas políticas todavía, ¿no? Se prevé que se van a incorporar porque, pues, ustedes saben, estamos en una transición demográfica, la población se está envejeciendo, las parejas están reduciendo su nivel de hijos, la tasa de natalidad está decreciendo, la esperanza de vida está aumentando, entonces cada vez tenemos sociedades más y más ancianas, ¿no? Entonces, lo que se está mirando en este momento es eso, qué tanto funcionan, por ejemplo, estos subsidios, estas transferencias y estos incentivos, digamos, para que las familias tengan más hijos, ¿no? En Europa ha funcionado, pero principalmente entre la mano de obra sin habilidades, ¿cómo es que se dice en español? No, mano de obra no capacitada, ¿no? Principalmente inmigrantes, ¿no? Entonces uno ve una gran cantidad de familias en Bélgica, por ejemplo, de africanos, de congoleños, de magrebíes, con unas formaciones en capital humano muy precarias, ¿no? Es decir, es gente que no tiene muchas veces ni siquiera la primaria, ¿no? Mientras que las parejas, digamos, nativas, los belgas que tienen, digamos, muchos más años de formación y de productividad, pues siguen sin tener hijos, ¿no? Entonces, pues, eso sirve para que la población con menos acumulación de capital humano, pues, aumente, pero pues no afecte, digamos, a lo que apuntaría el Estado, ¿no? Y es que las parejas que tienen más dotación de capital humano sean las que se aumenten, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí hay efectos encontrados. Y es, digamos, el trade-off de los programas de transferencias, ¿no? Es decir, muchas veces programas que son muy bien intencionados terminan teniendo efectos adversos. Lo que les comentaba, por ejemplo, de la pobreza, es decir, si hay un programa de transferencias, por ejemplo, Familias en Acción, ¿no? O SISBEN, por ejemplo, donde se les dan transferencias monetarias o en especie, por ejemplo, los mercados. Muchas veces a la familia no le dan dinero, sino que le llevan un mercado a la casa o le eximen de pago de copagos y
y de cuotas moderadoras, por ejemplo, para acceder a la salud, a partir de las EPS subsidiadas, ¿no? Eh, pues esto lo que produce es que muchas veces la gente no tenga ningún incentivo para mejorar su nivel de vida. Y ha pasado, es decir, muchas veces cuando las transferencias condicionadas se condicionan, valga la redundancia, a que la persona sea pobre, pues la persona va a seguir siendo pobre, ¿no? Porque en la medida en que sea pobre va a tener esos ingresos, esos subsidios. Si deja de ser pobre, le eliminan los subsidios y de pronto su nivel de vida no va a subir mucho, pero sí su esfuerzo, su nivel de esfuerzo. Entonces, pues digamos que ha sido, digamos, uno de los grandes problemas en la definición de políticas y sobre todo de políticas de focalización, ¿no? Es decir, claro, queremos que se reduzca la pobreza, pero muchas veces esas transferencias de ingresos hacia la población pobre lo que produce es pobreza, ¿no? Y es un contrasentido de un punto de vista lógico, pero si uno va a ver, digamos, en detalle la estructura de incentivos que está generando, ¿no? El tipo de círculos, ya sea de virtuosos o viciosos, pues lo que se da es eso, ¿no? Es decir, muchas veces esas transferencias no eliminan la pobreza, ¿no? La perpetúan, porque la gente entonces lo que hace es generar nuevas estrategias para acceder a esos subsidios, ¿no? Entonces tenemos gente compitiendo por demostrarle al Estado yo soy más pobre que él, entonces tengo derecho a ese subsidio, entonces luego llega otra persona y dice, no, yo soy aún más pobre, entonces tengo más derecho a ese subsidio. Entonces lo que tenemos es gente peleando por no quién sale de la pobreza, sino quién se hace, quién evidencia más su pobreza, ¿no? Es decir, gente compitiendo por ver quién es más pobre para acceder a ese subsidio. Entonces, eso lo que genera es, pues, eso, pobreza, ¿no? Es gente que, digamos, que puede tener un trabajo, renuncia a ese trabajo, porque, pues, si está empleado, pues no puede demostrar que es pobre. Que es muchas veces, por ejemplo, lo que pasa con los servicios domésticos, ¿no? Porque ha sido difícil formalizar el servicio doméstico a nivel, pues, hogares, ¿no? Obviamente. Eh, porque muchas veces el servicio doméstico le tiene miedo a que si se planilla, ¿no? Ya le quiten el CISBEN. Entonces prefieren no trabajar y mantener el CISBEN a trabajar y correr el riesgo de que le quiten su subsidio. Porque ¿qué le implica eso? Pues empezar a pagar la salud de los muchachos, ¿no? En las escuelas públicas, empezar a pagar por los copagos y las cuotas moderadoras y renunciar al mercado que le da el Estado. Entonces, pues, digamos, hay un trade-off ahí pues muy fuerte, ¿no? Que jalona entonces que más bien la persona no se emplee y más bien seguir ganándose su subsidio tipo Familias en Acción, ¿no? Bueno, entonces ya empezamos a mirar entonces la parte digamos, ya pasamos la parte exploratoria, empezamos a la parte interpretativa, ¿no? Donde pues los dos autores nos empiezan a hablar de por qué se da esto, es decir, cuál ha sido, digamos, las causales, digamos, de estos avances en términos de pobreza, en términos de inequidad, ¿no? A partir del Gini. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué limitaciones hay? ¿Qué problemas enfrenta esto? ¿Qué falencias, digamos, puede mostrarnos esta realidad? Digamos, a muy grosso modo, y ya para empezar el debate, pues entonces vemos que con la globalización pues aumenta la inequidad, sobre todo en los años 90. Si ustedes recuerdan la curva argentina, ¿no? Es decir, viene, digamos, muy bajita y luego aumenta a finales de los años 90 y luego vuelve y baja en la primera década del siglo XX. Y sí, es decir, la globalización llevó a que el Estado se desregulara. Es decir, los economistas de la época pensaban que una economía eficiente era una economía donde el Estado no intervenía. Entonces, ¿qué significaba esto? Pues que el mercado se autorregulaba, es decir, había que eliminar toda la presencia del Estado en la economía, ya sea a partir de empresas públicas, es decir, todo, por ejemplo, Argentina tenía una aerolínea que era estatal, Aerolíneas Argentinas, ¿no? Tuvieron que salir de eso. El petróleo de Argentina era público, era el Estado. Se lo vendieron a Repsol, ¿no? Al final. Y Argentina prácticamente se quedó sin ninguna empresa que fuese el Estado.
Aquí, mal que bien, tenemos Ecopetrol, que es una empresa bastante rentable. Cada vez el Estado tiene menos participación en Ecopetrol, pero bueno, digamos que sigue siendo el Estado. Empresas públicas de Medellín, digamos, entre las más rentables. En este momento se me escapan, pero a principios de los 90, antes de los 90, perdón, casi toda la economía era del sector público, es decir, eran muy pocas las empresas, aunque muy grandes, del sector privado. Y esta falta de presencia del Estado en la economía pues nos llevó a que la desigualdad aumentase, si bien no tanto la pobreza, pero sí la inequidad, ¿no? Es decir, la globalización trajo, sí, un crecimiento económico, es decir, es innegable, pero ese crecimiento económico, esa riqueza que hubo en la región a partir de esa década de los 90 se concentró en muy pocas manos. Es decir, enriqueció a muy poca gente y el resto la dejó como venía, ¿no? La meta entonces, y por eso se crearon los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los famosísimos Objetivos de Desarrollo, que iban del 2000 al 2015, ¿no? Era precisamente para eso, para revertir un poco el efecto negativo que la globalización había creado en estas economías. Que esa riqueza que se había ganado, digamos, en esa época, pues, digamos, que se repartiera de una forma mucho más equitativa para todas las sociedades, ¿no? Entonces, en una primera instancia, la globalización echó al traste toda política de estado de bienestar. Creo que no sé si fue en el panel o la sesión anterior, habíamos hablado de, bueno, ¿qué es esto de estado de bienestar? Es un concepto que nace después de la Segunda Guerra Mundial, que a partir de Lord Beveridge, que es eso, ¿no? Crear un estado que proteja al ciudadano de la cuna a la tumba, ¿no? Donde, ¿protegerlo de quién? Pues principalmente el mercado, ¿no? Por eso, porque pues si no está en edad laboral o si no está en capacidad de trabajar, pues entonces si solamente nos apegamos a la lógica del mercado, pues implica morirse de hambre, ¿no? Y pues como Estado, no, como sociedad, pues no deseamos eso, es decir, queremos que nuestros viejos tengan un ingreso para sobrellevar la vejez, queremos que los niños no tengan problemas de salud porque pues no hay plata para pagarles sus tratamientos, queremos que la gente que está en edad de trabajar pero no puede trabajar tenga alguna forma de ganarse la vida, ¿no? Y eso bajo una lógica de mercado pues no es pensable, es decir, si uno está pensando únicamente en una racionalidad económica de que hay que aumentar la productividad y que el que no está en capacidad de producir, pues entonces debe hacerse a un lado y perecer, es decir, la sobrevivencia del más apto. Digamos que ese darwinismo social para la época, para este siglo, digamos, pues ya entra en desuso y digamos que a nivel tanto nacional como a nivel internacional, pues lo que se procura es eso, ¿no? Es decir, estados más garantes de derechos. Y universalizar esos derechos, ¿no? Es decir, no solamente que todo el mundo tenga derechos, sino que además que se cumplan esos derechos, ¿no? Bien, entonces, bueno, para combatir esa inequidad se crearon principalmente dos frentes, uno que fue intervenciones del Estado a partir de la política fiscal y otro frente que fue, pues, crear mecanismos de protección social, ¿no? Ambos tenían, digamos, un fin último, que pues es eso que ustedes pueden ver acá, que es una redistribución del ingreso, es decir, eliminar la inequidad, ¿no? Es decir, la medida que la globalización en los 90 aumentó la inequidad, a partir del 2000, de este siglo, pues entonces esas políticas de redistribución del ingreso iban a disminuir la inequidad. ¿Y por qué es tan grave, digamos, esa inequidad? Porque la inequidad produce y reproduce trampas de pobreza. ¿Por qué? Porque bajo un esquema en donde no haya estado bienestar, la probabilidad de que la offspring, la descendencia de una familia pobre salga de la pobreza, pues es muy escasa, ¿no? Es decir, las familias pobres necesitan ayuda para salir de la pobreza. ¿Y cómo se da esa ayuda? Pues dándoles gratis la educación, dándoles gratis la salud, ayudándoles, digamos, a que intervengan de forma racional, digamos, en sus hogares, es decir, minimizando la carga de violencia, apoyando, generando redes, digamos, sociales, redes de protección parental, entre otros mecanismos, ¿no?
Y si la generación siguiente logra, pues si no salir de la pobreza, por lo menos ser menos pobre, pues esto empieza a generar, digamos, círculos virtuosos, ¿no? Eh, por ejemplo, evitar el embarazo adolescente, ¿no? Esa, digamos, es una de las trampas de pobreza eh, más tenaces, digamos, que existen en este momento. Es decir, la probabilidad de que una muchacha se embarace hace que sea muy poco probable que salga de la pobreza, ¿no? Obviamente, y de que una muchacha que no es pobre se embarace, es muy probable que entre en la pobreza. Porque, pues obviamente los embarazos adolescentes se dan usualmente entre adolescentes, y pues el hombre adolescente usualmente se pierde, ¿no? Es decir, esas parejas de adolescentes que sigan, que envejezcan juntas es muy difícil, o que el muchacho responda por el hijo, pues también es muy complicado, y entre menos ingresos tengas, es decir, entre más se esta presencia de embarazo adolescente en familias pobres, en una pareja, digamos, pobre, un muchacho y una muchacha pobre, pues es aún más probable que la muchacha termine sola como madre soltera, ¿no? Y entonces eso. Eh, Desde la política fiscal, entonces, según los autores, tenemos entonces dos componentes importantes. Uno, pues, que es una grabación progresiva, es decir, una forma de recaudar impuestos para solventar, digamos, estas políticas de protección social de forma progresiva, en la medida en que, pues, aquel que tenga mayor capacidad de compra, es decir, mayores ingresos, pague más, y la persona que tiene menos ingresos, pues, pague menos, ¿no? Eso es lo que significa progresivo. ¿Cómo un impuesto es progresivo? Por ejemplo, o cuando un impuesto es progresivo, por ejemplo, el impuesto a la renta, ¿no? Si ustedes han hecho este ejercicio con sus padres, o ya están pagando renta, pues se dan cuenta que digamos, entre más sueldo tenga uno, pues más debe pagar la renta. Si uno, o el predial, por ejemplo, ¿no? Si su propiedad es más grande y más costosa, pues tiene que pagar más frente a una persona, por ejemplo, que tiene una casa pequeña, o en un sector, digamos, no muy comercial, no muy rentable, digamos. O, por ejemplo, eso, ¿no? Si tengo casa, tengo que pagar por tener la casa. Si no la tengo, si vivo en arriendo, pues no pago por eso. Entonces, digamos, son impuestos progresivos porque, pues, si tiene casas, porque, pues, obviamente es más rico que el que no la tiene, ¿no? Entonces, bueno, en esa medida paga más, y esos pagos, pues, obviamente van a un fondo donde, pues, después se redistribuyen en estos, a partir de estas políticas, ¿no? Es decir, no se trata de regar la plata entre todos luego, sino financiar ese tipo de esquemas, como son eso: salud universal, educación gratuita para los pobres, principalmente la primaria y la secundaria, y en menor medida la terciaria, ¿no? Después vamos a ver por qué. Y pues obviamente también aumenten el gasto público, es decir, no solamente se trata de que la forma como se recogen los impuestos sea justa, sino que además también tengamos fondos cada vez más y más grandes, ¿no? Para poder financiar más y más políticas sociales. Digamos, entonces, es lo que significaría, más bien, no significaría, sino lo que haría posible un estado de bienestar, ¿no? Que haya plata para financiar ese tipo de políticas. Y que la forma en que se acumule esa plata, pues, sea justa, ¿no? Y entonces, con este aumento en el gasto público, es decir, ya tenemos una olla más grande, ¿no? Con más recursos, pues entonces viene la parte ya de hacer las transferencias. Es decir, ese mecanismo por el cual esa plata le termina llegando a los que menos tienen. Y hay dos formas, ¿no? Hay una forma que es universalizar las transferencias, por ejemplo, como en el caso del POS en Colombia. Creo que lo mencionaba la vez pasada. Había un POS para el régimen contributivo y había otro POS para el régimen subsidiado, ¿no? Había una segmentación en el aseguramiento en salud, donde los del contributivo, pues, tenían un beneficio mayor, ¿no? Es decir, tenían más medicamentos, más tratamientos. El subsidiado, por ejemplo, no tenía, hasta el 2009, 2010,
no incorporaba, por ejemplo, la insulina para los diabéticos, ¿no? Eso tenían que pagarlo de su bolsillo. Y por eso, ¿no? Es decir, porque pues como no estaban pagando por ese seguro, pues entonces tenían que acogerse a lo que bien a bien tuviese, digamos, por darles el Ministerio de Salud. Y esto pues se revierte, ¿no? Es decir, ya entonces hay una universalidad, es decir, tanto contributivo como subsidiado a partir de la sentencia 1122 de la Corte Constitucional, crea y equipara estos dos posts. Entonces, no importa si uno está en el contributivo o es en el subsidiado, tiene exactamente el mismo plan de beneficios en salud. Mucho o poquito, no importa, pero es exactamente igual para ambos, ¿no? Y esto, digamos, es una tendencia que en el resto del mundo nos está dando. Es decir, mientras nosotros tendemos a universalizar, eso es lo que significa universalizar, ¿no? Que sea homogéneo para todos, y para todos es todos, ¿no? En el resto del mundo no. En el resto del mundo lo que está sucediendo es que se está focalizando. Entonces, o se está focalizando o se está recurriendo a esquemas no contributivos. Entonces, cada vez más en el mundo lo que está pasando, por ejemplo, a partir de la experiencia de España, de Grecia, con la crisis del 2008, no sé si recuerdan ustedes la crisis del 2008, la de las hipotecas subprime o hipotecas basura, ¿no? Estados Unidos y pues el sistema mundial colapsa a partir de la quiebra de las bolsas. Y lo que pasó pues fue obviamente que los estados tuvieron que recortar gasto público. Entonces, mientras los esquemas en Europa, por ejemplo, eran completamente universales, es decir, todos las personas, digamos, de tercera edad tenían derecho a una pensión y era financiada por el Estado, entonces lo que vino a partir de entonces es que cada vez se reduce más la presencia del Estado en los sistemas pensionales y cada vez más la gente tiene que pagar por un sistema pensional privado, ¿no? Es decir, hacer aportes individuales a pensión. Y pues aquel que no lo haga, pues se queda sin pensión. Y es, digamos, la política que se ha impulsado no solamente en Europa, sino, bueno, en Estados Unidos viene hace mucho tiempo y en muchos países también de Asia, que se están viendo acosados por la transición demográfica, ¿no? Porque claro, va a llegar un punto donde hay muchos viejos, muy pocos jóvenes. ¿Quién trabaja para que estos viejos tengan una pensión, ¿no? Deben un ingreso. Entonces, lo que se está haciendo ahora es, bueno, usted que es joven, empiece a trabajar para usted y para que luego entonces no tengamos ese tipo de problemas a nivel público. Segundo campo, bueno, aquí hay algo de realidad y algo de mito. Ya ahorita les abro el micrófono para que empecemos el debate. Y una de las características entonces del campo es que, bueno, hay una ventaja en universalizar que, digamos, que escapa, digamos, a una mirada inmediata, a una mirada cortoplacista en términos sociales. Por ese lado. Y por otro lado, entonces, por el lado de la protección social, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Unas características de América Latina y que, digamos, se revierte con la Ley 100 es eliminar la segmentación. ¿Qué significa la segmentación? Significa que si yo tengo un trabajo con altos ingresos, pago por un seguro médico y una pensión, digamos, mucho más alta. Si tengo un trabajo con bajos ingresos, pues pago por un plan de beneficios menor, es decir, un aseguramiento en salud que incluya menos cosas, ¿no? Y pues obviamente una pensión mucho más bajita, y si no tengo trabajo, pues entonces lo que me quiera dar el Estado, ¿no? Asistencialismo total. Y además, por ejemplo, en el caso de México, que tiene una segmentación muy alta, no solamente se da por nivel de ingresos, sino también por regiones, ¿no? Algo parecido pasa en Estados Unidos. No todos los estados de la Unión tienen, por ejemplo, el Medicare y el Medicaid. Y no todos los Medicaid, dentro de los que sí lo tienen el mismo plan de beneficios, ¿no? Hay unos estados muy progresistas, sobre todo en el nororiente de Estados Unidos, lo que es, ay, se me olvidaron, bueno, Nueva York, obviamente, y estos estados, bueno, están todas las universidades
digamos, más top, más élite de Estados Unidos, que es la parte noreste de Estados Unidos, digamos que el Medicaid y el Medicare tienen unos planes de beneficios mucho más amplios que los que tienen, por ejemplo, en el centro de Estados Unidos o en el sur de Estados Unidos, que es tan ortodoxo, ¿no? Tan conservador. Y hay unos que ni siquiera lo tienen, ¿no? Y es, digamos, la única política asistencialista que tiene Estados Unidos. De resto es, pues, solo quien pueda. Si puede pagar el seguro, páguelo, y si no, pues, queda sin cobertura. Con el agravante, pues, que es como el 25% de la población la que está ahorita sin seguro. Con Obama se logró, con el famosísimo Obamacare, ¿no? Se logró reducir como hasta el 15%, pero llega Trump, ha echado a la borda toda esta política y vuelve a subir la población sin seguridad social. Y pues para muchos esto de seguridad social pues es socialismo, es comunismo, entonces pues le tienen un pánico horrible, sobre todo en los sectores más retardatarios de la sociedad. Tenemos entonces que la protección social lo que intenta es eliminar esa segmentación, es decir, que garantizar los derechos en salud, en pensión y en asistencia social, pues que sea, digamos, lo más homogéneo posible, ¿no? Pero tenemos también un problema, y es, hay gente que no está pagando por esto, entonces, es decir, homogeneizar esto entre la gente que está pagando, digamos, en Colombia se logró con el sistema contributivo, y dentro de los que no trabajaban, pues bueno, con el régimen subsidiado, ¿no? Luego equiparar esto, pues obviamente nos ha costado bastantes recursos, pero digamos que se logró. En otros países no se ha logrado, ¿no? Y siguen existiendo, digamos, varios tipos de aseguramiento. Entonces, también tenemos un problema, y es que la informalidad ha venido creciendo. Por lo menos creció mucho en la década de los 90, y a partir de este siglo, pues no ha logrado decrecer lo suficiente. La globalización nos trajo también un problema grande, y fue la informalidad en el empleo. Digamos que una forma de traer inversión extranjera a estas economías fue desregularizar la legislación que había a nivel laboral. Un caso paradigmático, por ejemplo, en Colombia, fue la eliminación de los salarios, de los extras dominicales y nocturnos, ¿no? Si uno trabajaba un domingo, pues podía cobrar más, ¿no? Y pues era un estímulo, digamos, para que uno quisiera trabajar un domingo, es decir, aumentaba la productividad de la gente. Ahora ya no. Ahora, pues, si trabaja el domingo se lo paga, pero se lo paga a lo mismo que vale un lunes por la mañana. Y pues, digamos, hay una inconsistencia a nivel lógico en esta afirmación, ¿no? Y por otro lado, pues lo mismo, también los contratos, ¿no? Antes de los 90, un contrato tenía que ser firmado al menos por un año. Es decir, la empresa debía garantizarle a la persona al menos un año de estabilidad, ¿no? Si no, pues bueno, entonces, digamos, había una negociación y salían de la persona. Hoy en día, pues, ustedes saben que existe la prestación de servicios, donde pues prácticamente no hay contrato, ¿no? Es decir, hay una cuenta de cobro, pero pues el contrato es, bueno, yo me comprometo a hacer esto y usted me paga tanto, pero no hay, digamos, una garantía de, bueno, yo le voy a pagar un sueldo por tanto tiempo, no. O sea, se le paga por esa tarea y ya. Y esto pues obviamente ha hecho pues que la informalidad aumente de una forma muy grande. Son pocos los empleos, digamos, que son firmados hasta un año, ¿no? Es decir, ya hoy en día conseguir un contrato un año es una victoria. Antes era lo mínimo, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues, si yo tengo contrato un mes sí, otro no, es decir, si yo tengo una fuente de ingreso un mes sí, un mes no, pues eso me genera mucha inestabilidad. Si no tengo estabilidad, pues difícilmente me puedo meter a comprar una casa, ¿no? Es decir, una hipoteca, la hipoteca sí me la van a estar cobrando mes a mes, y yo no le puedo decir, bueno, este mes sí trabajé, le puedo pagar, pero el siguiente mes no tengo trabajo, entonces el siguiente mes no le pago, ¿no? Y pues mucha gente piensa en esto también a la hora de tener hijos, ¿no? Esto también ha contribuido un poco a que en Latinoamérica se haya incrementado, digamos, la curva, haya declinado tanto la curva de la tasa de natalidad, porque pues esta informalidad también produce inestabilidad en las parejas, ¿no? En las familias.
Entonces, pues mucha gente no se aventura a tener muchos hijos porque, pues, ¿con qué? ¿No? Es decir, en ese momento puede estar bien, pero mañana quién sabe. Entonces eso, de la protección social no solamente depende de qué tan integrados, es decir, de qué tantos políticas asistenciales tengamos, sino también qué tanto se pueda llevar a toda la población. Y en esa medida, entre más población converja, pues obviamente también eso significa qué tanto se le puede dar, ¿no? Me explico. Eh, digamos, la medicina propagada funciona bien, es decir, hay, hay, hay una prestación, hay una calidad, digamos, del servicio muy alta, ¿no? Porque pues es poca la gente que está cubierta, ¿no? Y paga bastante. Pero si eso se quisiera expandir a toda la sociedad, pues no se podría, ¿no? Entonces, nos toca tener un seguro, una EPS, que tiene un post mucho más bajito, ¿no? Y una calidad menor a la propagada, porque sí se puede universalizar, ¿no? Eh, entonces, aquí sí habría un trade-off, ¿no? Entre la cantidad de gente involucrada en el aseguramiento y la cantidad de cosas, digamos, que se le pueden garantizar, de derechos que se le pueden garantizar, ¿no? De cosas de derechos, ¿no? Y bueno, ya para empezar entonces el debate, Ocampo, ¿cuál es la percepción de Ocampo? Es decir, ¿es esta universalización en las transferencias es mejor, es peor, o es mejor la focalización, o es peor la focalización, y por qué? Entonces los escucho, y ya vamos entonces a algunas gráficas. ¿Siguen ahí? Sí, señor. Ah, bueno. 3 y 20. ¿Qué otras tesis encuentran ustedes en el texto de Ocampo y se me olvidó la coautora? No es machismo, lo que pasa es que Ocampo es colombiano y pues es uno de los economistas que más admiro, entonces por eso lo tengo presente. Pero pues obviamente la coautora también es importante. Profe, ¿me escucha? Sí, 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 perfecto. Voy a poner un poquito de volumen. O sea, es que antes de hacer, digamos que análisis económicos, y yo sé que sobre todo era el enfoque del paper, pero a mí algo como que me conflictúa demasiado, y eso es Sí, como a modo de pregunta, pero también reflexión. Entonces, cuando nos hablan de estado de bienestar y sí. como concepto, digamos, lo que político, nos hablan sobre proveer servicios o ciertas como protecciones incluso económicas a determinados sectores de la sociedad, yo considero que, o sea, es que para mí eso es como una máscara incluso socialista, ¿sí? Y para mí es un poco irónico ver cómo un sistema, digamos, capitalista también establecido, a su vez es tan débil y tiene que establecer estos conceptos en nombre, repito, del capitalismo y hablando de que se tienen que ampliar los sistemas de protección social y que se tienen que implementar programas, digamos que focalizados a sectores, digamos lo que pobres, etcétera, pero siento yo que en esencia ese concepto vendría siendo un ideal socialista, ¿no? ¿O cuál sería la diferencia, o sea, como a profundidad? Porque para mí como que no sé, eso me conflictúa mucho. La pregunta es buena. Si efectivamente estamos hablando de socialismo o seguimos hablando de capitalismo liberal. Eh, una de las digamos, características digamos, de todos estos diseños institucionales y sobre todo internacionales, como fue la ONU, la OIT, la OMS incluso, era poder regular ciertas prácticas y poder también ayudar, ¿no? Es decir, poder generar mayores niveles de desarrollo para todo el mundo, porque lo que se veía es que había, es decir, esta competencia que llevó, digamos, a estos dos escenarios bélicos, que fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues fueron guerras que se dieron entre países muy ricos, ¿no? Es decir, en última instancia, pues fueron guerras mundiales, pero porque arrastraron a colonias. Pero pues obviamente la relación entre la colonia y la metrópolis pues era, ¿no? Una diferencia abismal en términos de ingresos. Eh, y fueron luchas, efectivamente, por
por más recursos, ¿no? Porque pues precisamente eso, no había, digamos, una regulación internacional y pues era, digamos, que un sálvese quien pueda. Unas características digamos, de muchos economistas de la escuela neoclásica es que confundieron el capitalismo con el sálvese quien pueda, ¿no? Con esa suerte de darwinismo social. El capitalismo nunca fue eso, por lo menos en el siglo XIX, cuando Smith y Bentham pensaron en capitalismo y en liberalismo, sobre todo, que es la base y como el sustento ideológico, el liberalismo económico, estaban pensando en sistemas donde se procurase el bien común, ¿no? Hoy en día hablar de bien común, pues prácticamente es comunismo, ¿no? Pero no. Smith, que es el padre del liberalismo y del capitalismo, estaba hablando de bien común. ¿Qué es lo que decía él? Que en la medida en que yo persigo mi egoísmo individual, pues voy a ahondar en el bien común. ¿Cómo? Pues yo quiero ser rico, para ser rico pues tengo que ser empresa, ¿no? Para ser empresa pues tengo que contratar gente y llevar unos servicios o unos bienes de calidad para poder generar más riqueza. Pero si yo contrato gente, estoy beneficiando, ¿no? a la sociedad porque estoy pagando salarios, y si yo me esfuerzo a mejorar mis productos, mis bienes y mis servicios, pues también estoy beneficiando a la sociedad, ¿no? Entonces es lo que él decía acerca del bien común. ¿Cómo? A partir del individualismo. Pero pues, el individualismo era un medio para un fin, ¿no? Hoy en día muchos de los neoclásicos han confundido ese individualismo como un fin en sí mismo. No sé si me explico. Es decir, o sea, se trata entonces es únicamente de garantizar derechos individuales y más que derechos, libertades. Porque ya muchas veces ni siquiera se habla de derechos, ¿no? Se trata de defender libertades individuales, entonces, no sé, pensamos por ejemplo en Trump, ¿no? Estamos hablando entonces de que la gente no tenga que pagar ningún tipo de impuesto, que pueda acumular su riqueza de forma libre, ¿no? Y pues que si hay gente sin casa, si hay gente que se está muriendo en las calles, pues no importa, porque pues no fueron lo suficientemente astutos, no fueron lo suficientemente productivos para procurarse una riqueza como la que tiene Trump, por ejemplo, ¿no? Entonces, ha habido, digamos, como un manoseo, si se quiere, de esta ideología liberal, cuando se confunde con esa suerte de darwinismo social. El capitalismo liberal, si bien, digamos, intentaba alejarse, digamos, de la intervención del Estado, era para eliminar, digamos, la situación de privilegio de las aristocracias, ¿no? Es decir, cuando los franceses dicen laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, era que el Estado no protegiese los monopolios, no protegiese a una clase sobre otra, sino que garantizase una libertad de oportunidades, ¿no? para todo el mundo, ¿no? Un libre acceso, digamos, a las oportunidades. Pero, de nuevo, esto se vio, digamos, amañado a un discurso en el que el Estado es malo de per se, ¿no? Y de nuevo, pues cuando se pensaron, digamos, estas ideologías, cuando se proponían estas ideologías, pues no, digamos, los que les pensaron no estaban pensando en lo que estamos pensando hoy en día o lo que está pensando Trump hoy en día, ¿no? Ahora bien, ¿es socialismo? No. ¿Por qué? Porque en última instancia hay una presencia del sector privado, ¿no? En última instancia no se intenta destruir la propiedad privada, que es, digamos, la premisa básica del socialismo, que toda la propiedad sea pública, es decir, que nadie sea dueño de los medios de producción, sino que el Estado sea dueño de los medios de producción. Aquí no. Aquí lo que se quiere es un Estado que regule, ¿no? Que esté en capacidad de regular el acceso a derechos que son deseables, es decir, que son bienes, si se quiere, sociales o bienes comunes, bienes deseables, y es, por ejemplo, la salud, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, obviamente, una población saludable genera economías saludables.
Si la expectativa de vida aumenta en la población, pues obviamente esto hace que mucha gente se encuentre motivación para no incorporarse tan temprano en el mercado laboral, sino que tenga, digamos, mayores necesidades o estímulos para formarse mejor, y cuando termine, digamos, su formación, entrar a un mercado laboral donde va a obtener mayores ingresos, ¿no? Y esto pues beneficia a toda la sociedad, en última instancia, porque pues es gente con mayor productividad, es decir, es mano de obra más capacitada, y si una sociedad tiene un volumen grande de mano de obra capacitada, pues va a ser una economía mucho más productiva, y la productividad pues genera desarrollo económico, genera crecimiento económico y en última instancia pues mayor riqueza. Entonces, el Estado sí está interviniendo, pero para, digamos, favorecer a la empresa y al capitalismo. Por eso los nórdicos, cuando diseñaron estos modelos de estado de bienestar, lo llamaron capitalismo de Estado. ¿Por qué? Porque en última instancia es un Estado que está promoviendo, que está garantizando las condiciones para que el capitalismo pueda ser no solamente eficiente en términos individuales, sino también colectivos. Es decir, para que en última instancia se garantice ese bien común del que hablaba Adam Smith, ¿no? Porque en última instancia las bases del liberalismo es eso, es libertad de oportunidades, pero bajo una premisa, y es, ok, libertad de oportunidades significa que todos estamos en capacidad de competir, ¿no? No unos pocos. Entonces, una forma, digamos, de garantizar que todos tengamos acceso a las mismas oportunidades, pues es garantizar que todos tengamos las mismas condiciones para poder acceder a esas mismas oportunidades, ¿no? No una rosca de privilegiados que tengan las condiciones para poder acceder a esas oportunidades en el mercado. Entonces, una política de Estado que garantice la salud y la educación, por lo menos esos dos aspectos que son los que configuran el capital humano, es una sociedad donde pues, va a haber más oportunidades y va a ser mucho más democrático el acceso a esas oportunidades, ¿no? No sé si me hice entender un poco la idea. Pues, o sea, profe, sí entiendo su punto, obviamente, y digamos que yo también lo enfoco, o bueno, entiendo su intervención respecto a que la política fiscal, digamos, el gasto público y los impuestos, pues sí, por una parte van a darle estabilidad económica digamos que al país, X, lo que sea, pero también está buscando un bien social para las personas, ¿sí? Pero lo que yo digo es que el origen de estos conceptos, que siento yo que fue con la crisis de 1929 y con el keynesianismo, yo siento que de ahí en adelante los estados han empezado a tomar esa idea y a basar digamos que sus economías en eso, en que en caso de crisis, ¿qué es lo que puede pasar? Entonces, yo sé que soy un anarquista y todo lo que digo, pero, o sea, uno en tiempo de pandemia como que se da cuenta que eso es paradójico, que un sistema que se basa en asegurar a la población en tiempos de crisis, cuando entra en crisis es un caos social completo, a pesar de que sí, pues pueda que el gasto público esté en pro digamos que de focalizar estrategias para los pobres, etcétera, pero como que en esencia siento que es algo paradójico, no sé si me entienda. Retomando un poco lo que su merced mencionaba del keynesianismo, sí, efectivamente, un poquito después, más o menos con el Plan Marshall, y sobre todo con la Segunda Posguerra Mundial, se configuran, digamos, estados de bienestar, efectivamente, donde, pues sí, se intenta proteger, digamos, esa es como la frasecita de cajón, ¿no? Proteger al hombre de la cuna a la tumba, y esa política cesa, es decir, no se mantiene constante, sino que se interrumpe hacia finales de los años 70, es decir, con dos gobiernos en particular, el de Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos. Ellos son los que impulsan lo que se ha denominado el famosísimo modelo neoliberal, y es el desmonte del Estado, ¿no? Es decir, es quitar impuestos, reducir el gasto público, privatizar, ¿no? Y a partir de esto, pues también hay una política internacional donde muchos de los préstamos y de los créditos internacionales pues están condicionados a que las economías digamos que dependen de su comercio con estos dos monstruos,
pues abran sus aranceles, ¿no? Es decir, que eliminen sus aranceles para que estas dos economías puedan invadir con sus mercancías, ¿no? Eso es lo que se llamó la liberalización de los mercados. Es decir, reducir aranceles, es decir, que no haya ningún tipo de impuesto a las importaciones y que las mercancías, principalmente los que producen mercancías, puedan fluir libremente por todo el mundo junto con sus capitales financieros, ¿no? Y eso es lo que se llamó neoliberalismo, en última instancia, ¿no? Y es lo que conocemos como globalización, ¿no? Es decir, es una integración de mercados a partir principalmente de eso, ¿no? Del desmonte de las políticas arancelarias y, obviamente, de la garantía de los derechos de propiedad. Entonces, claro, esto pues es una daga en el cuello para muchas de estas economías porque pues se ven bombardeadas por tecnología que no pueden reproducir porque tienen estas políticas de propiedad intelectual, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo China? China dijo, inúndenme con tecnología, pero olvídense que voy a cumplir con las cuotas estas de propiedad intelectual, ¿no? Es decir, tráigame toda la tecnología del mundo que yo la hago más barata, ¿no? Y pues ese fue el despegue de China. ¿Y quién le dice algo a los chinos, no? Es decir, la mayor población del mundo, además con el mayor ejército del mundo. Entonces, claro, alguien como China puede hacerlo, alguien como Colombia no puede hacerlo, ¿no? Entonces la globalización, en última instancia, digamos, aumentó la inequidad no solamente a nivel intrapaíses, es decir, dentro de los países, hizo que los ricos fueran más ricos y los pobres o fuesen más pobres o siguieran igual de pobres, ¿no? Y aumentó la brecha en el acceso, sino que también aumentó también entre países, es decir, los países ricos se hicieron mucho más ricos y los países pobres se hicieron mucho más pobres, es decir, la brecha entre países pobres y países ricos aumentó de una forma desproporcionada. Por eso es que a finales de los 90, cuando estalla la crisis de los tigres asiáticos, y no solamente aquí en América Latina, sino en casi todo el mundo, lo que se plantean organizaciones como el Banco Mundial, como la ONU, es esta inequidad no nos conviene, ¿no? Esto es una bomba de tiempo, ¿no? Esta inequidad puede, digamos, dañar el tejido social y con esto, pues, echar a pique muchas de las victorias que ha ganado este mercado. Y hay que crear entonces estos objetivos del milenio, ¿no? Para aminorar estas inequidades y mejorar la calidad de vida de aquellos que no se habían visto beneficiados por la globalización o se habían visto perjudicados por la globalización, ¿no? ¿Es esto socialismo? Depende del punto de vista. Para algunos de pronto sí es socialismo. Es decir, dentro de la política de Estado de bienestar, muchas veces a los países nórdicos se los tildaban socialistas, porque además también los partidos que promovían este tipo de políticas se llamaban socialdemócratas. Puede que sean de izquierda, pero no es una extrema izquierda, es decir, no estamos hablando de un chavismo ni de una Corea del Norte, ¿no? Es decir, son sistemas progresistas, tipo Claudia López, es decir, para muchos es muy mamerta, para algunos es de centro y para algunos es una izquierda moderada, depende de dónde esté uno, ¿no? Eso sí, obviamente es muy difícil que alguien la tilde de derecha, ¿no? En el caso del estado de bienestar pasa exactamente lo mismo. Para los países comunistas el estado de bienestar pues era capitalismo, ¿no? Para países y sobre todo los Whigs de Estados Unidos, que son los más ultraconservadores, pues obviamente eso era comunismo, ¿no? Entonces, pues sí, depende también de dónde esté parado uno. Pero, pues, en última instancia es eso, ¿no? Es decir, que el capitalismo pueda ser sostenible en el tiempo, ¿no? Sin que devore el tejido social a partir de las iniciativas privadas que, pues, no protegen a los trabajadores, ¿no? Solamente protegen al capital. Entonces, es como generar un poco de desequilibrio, ¿no? Es decir, sí, bien, hay que proteger el capital y procurar que se produzca, que se reproduzca, pues también hay que proteger al trabajo, ¿no? Que es, o sea, sin la combinación de estos dos elementos, pues es difícil generar producción y productividad en las economías. Y sin esto, pues no se puede salir de la pobreza. Bueno, volviendo a la pregunta, ¿es mejor o es peor según los autores y por qué? Estos esquemas de universalización o de focalización. ¿Qué tiempo nos
nos queda? Bueno, tenemos que 20 minutos. Bueno, analicemos un poco más en detalle qué es lo que nos proponen los autores. Ellos nos dicen que, bueno, se está creando un índice, ¿no? Que es este índice de protección social para América Latina. También hay para Asia, es decir, está la OIT también creó uno para Asia, lo pueden descargar. Sino que es de Latinoamérica, es de 2014, y pues la idea del paper es eso, ¿no? Es mirar, bueno, cuál es el balance de esto y hacer algunas críticas. Por eso quiero avanzar un poco más a prisa. Los tres ejes, digamos, de este índice, es decir, lo que están midiendo este índice, ahorita vamos a ver cuáles son las cifras, es entonces medir una primera dimensión que es la universalidad, y es, bueno, qué tanta gente está cubierta en salud, en estas economías. La otra es, bueno, también qué tanta cobertura hay, es decir, qué tanta gente realmente está recibiendo pensiones. En el caso de Colombia, pues esto es uno de los grandes, digamos, deudas sociales, es decir, es muy poca la gente de tercera edad que está recibiendo pensiones, y hay muchos proyectos en política para garantizar un mínimo vital para los ancianos, ¿no? Es decir, por lo menos garantizarles un ingreso mínimo, ¿no? Un salario mínimo. Ahora, ¿cómo financiar esto? Y sobre todo ahora en plena pandemia, difícil. Y no solamente dentro de la población anciana quienes reciben salarios, sino también dentro de los que han pagado por su pensión, cuántos realmente están recibiendo pensión. Y esto también es paradójico, porque claro, uno dice, pero a ver, si ha pagado pensión, ¿cómo es que no recibe pensión? Cuando uno está en un esquema privado de pensión, uno recibe, obviamente, de acuerdo a lo que ha aportado, ¿no? ¿Qué hace el fondo de pensión? Entonces, coge todo lo que uno ha aportado, lo divide por 20 años, y si esa división, si ese cociente, ¿no?, le da para pagarle un salario mínimo, pues entonces la persona pues, empieza a recibir ese monto por esos 20 o 25 años que cubre el fondo privado. Y si no, entonces está en la obligación de darle el dinero. Es decir, si no le alcanza para darle un salario mínimo durante esos 20 años, entonces pues le da lo que contribuyó y mire a ver usted qué hace con esa plata, ¿no? Si se compra un negocio, si se compra un apartamento y lo ponen arriendo, qué sé yo, ¿no? Es decir, con los fondos privados de pensión ha habido bastantes inconvenientes, sobre todo ahora que pues, ya la gente está empezando a pensionarse en masa con la transición demográfica. Y ese ha sido digamos, de los sectores más resentidos ahora con la pandemia, ¿no? Y la otra es, con los fondos públicos, pues uno tiene que cumplir un cierto tiempo, ¿no?, para poderse pensionar. Entonces, pues aquí también pasa un poco lo mismo, ¿no? Es decir, puede que uno haya trabajado y haya aportado durante tantos años, pero durante otros no. Y ya de pronto lo cogió la noche y ya es demasiado viejo y todavía le falta cotizar unos 10 o 15 años y no tiene cómo, ¿no? Entonces, aquí también pues hay algunos problemas. Entonces, eso es lo que se refiere, por ejemplo, con esto, ¿no? Es decir, dentro de los que sí han aportado, ¿cuántas personas están siendo jubiladas y cuántas no? Bueno, bueno, de nuevo, en términos de universalidad, ¿qué tanta cobertura hay y qué tanto acceso hay cuando la gente está pagando por su seguro y los que no están pagando por su seguro? Es decir, ¿qué tan grande es la brecha en términos de planes de beneficios en salud, ¿no? Y por último, pues bueno, también esa brecha entre los pensionados, ¿no? Por ejemplo, los magistrados que se jubilan con pensiones de 25 millones y los trabajadores comunes y corrientes que, si acaso, pues obtienen un salario mínimo para la vejez, ¿no? Bueno, la cuestión de la solidaridad, es decir, ¿qué tanto hay de transferencias? Es decir, entre los que están en la economía formal, ¿qué tanto están transfiriendo a los que están en la informalidad o los que no están trabajando, ¿no? ¿Qué tanta transferencia hay de un sector a otro? Y pues ya la parte del gasto social, ¿no? ¿Qué tanto cubre, ¿no? ¿Qué tan grande es? Es decir, ¿qué tanto una economía puede, digamos, generar estos fondos, ¿no? ¿Qué tanta plata, digamos, pueden acumular para gastar en políticas sociales? Y
digamos, uno de los componentes más importantes para esto es qué tanto de esa plata se dedica especialmente a la salud, ¿no? Bueno. En este caso, entonces, vemos que hay un patrón claramente discernible y es que aquellos países de la región que tienen unos sistemas sociales de protección más integrales, ¿no? Es decir, que cubren más derechos a la pensión, a la salud, a la incapacidad, a la prima por maternidad, qué sé yo, son aquellos que, digamos, tienen mejores puntuaciones, ¿no? en este índice que acabamos de ver. Los que tienen menos, bueno, los que están, digamos, en ese punto medio, entre 1 y 2 derechos garantizados a nivel, digamos, universal, pues estarían, digamos, en un nivel medio, digamos, de esa puntuación, y los peores desempeños en este índice, pues son aquellos que tienen sistemas de protección social limitados o no los tienen, como en el caso, por ejemplo, casi que de Honduras, ¿no? Países como Haití, bueno, países bastante pobres. Sin embargo, y ojo, esto es una de las características que nos menciona Ocampo y su compañera, es que no hay que confundir el nivel de ingresos con el nivel de la puntuación en el índice, ¿no? Porque nos dice, ojo, Costa Rica no es un país rico, ¿no? Uruguay tampoco es un país rico, y sin embargo tienen muy buenos niveles de salud, de protección social y de estabilidad social, ¿no? Son países donde prácticamente no ha habido conflictos, ¿no? ni penurias sociales. Y tenemos entonces países, digamos, que son pues, más ricos, por ejemplo, Panamá. Panamá tiene un PIB per cápita mucho más alto que el de Costa Rica, que son vecinos, ¿no? Y sin embargo, pues Panamá parece peor puntuada, ¿no? Y bueno, tenemos el caso de México. En México, pues es de los países más ricos de la región, es decir, con el PIB per cápita más alto de la región, y sin embargo, pues está de nuevo por debajo de países como Costa Rica o incluso Argentina. Y además también tenemos quienes han mejorado. Es decir, en este periodo de 2002 a 2012, lo que vemos es que en este índice, países como Colombia es el país, digamos, que más ha avanzado, digamos, en este índice de protección social. Y eso fue principalmente, según Ocampo, a partir de esta unificación de los POS, ¿no? Eso fue lo que hizo que Colombia aumentase, digamos, de forma exponencial. Es decir, pasa de un 3 a un 5, perdón, de un 2, es esto, a un 4, es decir, casi que se duplica, ¿no? en este índice. Es decir, estaba peor que El Salvador en el 2002, bueno, mentiras, estaba casi igual que El Salvador, y sin embargo en el 2012 ya ha logrado superar a El Salvador, ¿no? Entonces, sí, claro, Colombia obviamente tiene un PIB per cápita más alto que El Salvador, pero lo que nos dice Ocampo es, ojo, porque el enriquecimiento de las sociedades no explica que tenga un mejor sistema de protección social. De hecho, este es uno de los mitos que controvierte en el capítulo 4, si no estoy mal. 4 o 5, ya no me acuerdo muy bien. Y bueno, aquí vemos entonces digamos, ya a nivel desagregado, ¿no? Dentro de estos componentes del índice, ¿de qué estamos hablando? Es decir, entonces aquí tenemos la contribución al sistema pensional y la cobertura. Entre los países que más integrado tienen esto, tenemos una cobertura del 81-82% en promedio, lo cual pues es bastante alto, es decir, son poquitos los viejitos que no están recibiendo pensión, mientras que en los sistemas intermedios, y ahí está Colombia, lastimosamente, estamos hablando de un promedio del 28%. Y Colombia de pronto no tiene tanto, es decir, por eso Colombia está por debajo de ese promedio. Y en los limitados es un promedio del 15% o menos, ¿no? Los salarios obtenidos, ¿no? A partir de la afiliación a estos esquemas de pensión, también hay unas diferencias bastante grandes entre los países, digamos, que están en ese grupo de los mejores, con los mejores rendimientos, digamos, en este índice, ¿no? Que son los que tienen sistemas más integrales, los sistemas intermedios y los sistemas muy, muy limitados de protección social. ¿Qué vemos aquí interesante? Bueno, por ejemplo, ya hablando principalmente de salud, ¿no?
este gasto social en salud, como porcentaje del Producto Interno Bruto, vemos entonces que en los países con más integralidad ronda el 5%, en los países intermedios, aquí Colombia tendría un 4% más o menos, es decir, estaría más cerca de este grupo que de este, es del 2%, y paradójicamente los limitados es del 3%, es decir, hay un gasto menor como porcentaje del Producto Interno Bruto en estos países intermedios que en los limitados. ¿Por qué se explica esto? Es decir, estos son hechos, no vamos a decir si estos datos son ciertos o no ciertos, sino por qué se dan. Pues no sé, profe, no sé, estoy pensando que a pesar de que en proporción, digamos que el gasto social que América Latina hace de acuerdo con el Producto Interno Bruto lo posiciona como de segundo, algo así que decía el texto, a pesar de eso, si se compara con, digamos, con países desarrollados, la inversión que se hace por persona es muchísimo menor. Tal vez eso explique esos resultados, no sé. Sí, no. Sí, en la medida en que, claro, los países más ricos son los que tienen mayores gastos en salud. Por ejemplo, pensamos en Estados Unidos, es casi el 20% de su Producto Interno Bruto, ¿no? Pues aquí los que más gastan según esto, el 5%, ¿no? En promedio, para este grupo de países. Entonces, la diría, claro, los países más ricos gastan más y pues bueno, aquí no estaríamos comparándonos con la OECD. Si ustedes se dan cuenta, pues este grupo de países realmente pues siguen siendo de América Latina. Es decir, aquí no estamos comparando es América Latina con América Latina, ¿no? Es decir, aquí Uruguay, Chile, Costa Rica, Argentina, Brasil son los que componen esta fila, ¿no? Y si bien sí hay, es decir, o sea, sí sigue habiendo ese correlato entre los mejores puntajes son los que más gastan en salud, aquí hay una paradoja y es, ok, también los que menos, digamos, derechos otorgan, también están gastando más en salud que los que estamos en ese punto medio, ¿no? La explicación es, ya, hay un gasto menor en salud porque, de nuevo, pues se están garantizando más derechos. No sé si me explico. En la medida en que estos países únicamente están garantizando el derecho a la salud, pues claro, gastan mucho más en salud. Pero ojo, porque claro, el hecho de que estamos hablando de países intermedios es porque hay una mayor prestación de derechos. Es decir, o sea, estos países también están invirtiendo no solamente a salud, sino también a pensiones, a subsidios de desempleo, en algunos casos. En el caso de Colombia, como les digo, pues es bastante limitado, a licencias de paternidad y maternidad, a subsidios por discapacidad, ¿no? Lo de las ARPs, por ejemplo. Y entonces, pues obviamente eso hace que, por garantizar más derechos, de pronto se está gastando menos en salud, pero se están creando sinergias. Porque claro, si yo tengo un seguro de discapacidad, de pronto también esto me compensa esa pérdida del gasto en salud, ¿no? Entonces, es por eso, ¿no? Porque si bien hay un mayor gasto, es el único gasto que tienen, mientras que en los países intermedios hay un gasto, pero es menor porque se está gastando en más derechos, ¿no? Y bueno, aquí también vemos, por ejemplo, en otra que tenga que ver con salud, Health Systems acá. Bueno, los salarios devengados en afiliación a sistemas de salud. Aquí, por ejemplo, sí vemos que se mantiene, digamos, esa tendencia, ¿no? O sea, entre más integralidad, más, digamos, hay un mayor porcentaje, ¿no? Y entre menos integralidad, digamos, en estos servicios, pues habría menos. Pero aquí, digamos, digamos, era el dato como atípico, ¿no? Es decir, uno puede ver, digamos, este patrón repetirse, ¿no? Es decir, siempre, digamos, se mantiene, digamos, estas tendencias. Aquí era el único caso donde no estaba, ¿no? Es lo que, digamos, uno tiene que fijarse en las tablas. ¿Por qué se da eso? Tenemos entonces, bueno, entre los... el porcentaje de afiliación en términos de pensiones y de salud, sí, sí estamos hablando de gente que tiene un salario y gente que no tiene salario,
¿no? Y aquí también hay una cosa bastante interesante, ¿no? Y es que en términos de salud las diferencias no son muy grandes. Aquí estamos hablando de, bueno, ¿qué son los quintiles? No sé si ustedes vieron esta parte de estadística descriptiva. En una serie tenemos frecuencias, es decir, podemos coger una población y agruparla a partir de, bueno, no sé, este rango de población gana entre 0 y $10, este es, por ejemplo, en el quintil 1. En el quintil 2 tenemos un rango de población que gana entre 10 y $25, ¿no? Y pues en este quintil pues son obviamente los que más salarios obtienen, ¿no? En nuestro contexto, digamos que podríamos equipararlo con los estratos socioeconómicos. Es un, digamos, como un proxy muy chambón, pero más o menos para que tengan una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de quintiles de ingreso. Entonces, en el quintil 1, pues encontramos que sí, efectivamente hay una, entre 2002 y 2012, hay unas mejoras bastante grandes, ¿no? Para población, obviamente, formalizada, es decir, que obtiene salarios. Y sí, entre más ingresos hay, pues efectivamente también tenemos una mayor, digamos, cobertura en ese sentido, ¿no? Es decir, hay un mayor porcentaje, ¿no?, de afiliación a esquemas de pensión y de salud. Sin embargo, cuando vamos a ver los que no están formalizados, ¿no? Y digamos, es una categoría un poco complicada, más que compleja, porque acá en digamos, los que no están asalariados, no todos son pobres y no todos son mano de obra no capacitada, ¿no? Y este es, digamos, uno de los problemas al hacer las categorías. Aquí, por ejemplo, tenemos comerciantes, no obtienen salarios, obtienen ganancias, y muchas veces las ganancias pueden ser mayores que salarios por ejemplo, de gente que está en este quintil de altos ingresos dentro de la población asalariada, ¿no? Entonces, bueno, digamos, esa es una de las complicaciones que hay en estas medidas. Sin embargo, lo que vemos es que en términos de salud, las diferencias ya no son tan grandes, ¿no? Como a nivel pensional, ¿no? Aquí la gente, es decir, en la economía formal hay si se quiere, una tendencia, ¿no?, a que aumenta en la misma proporción, ¿no? Es decir, si ustedes se dan cuenta, aquí, en la medida que aumenta el nivel de ingreso, ¿no?, aumenta también el porcentaje de afiliación y aumenta el porcentaje de salud. Mientras que acá no, acá se rompe ese patrón, ¿no? La afiliación a regímenes pensionales, digamos que muestra no una linealidad, sino, digamos, un crecimiento logarítmico, ¿no? Es decir, aquí tenemos una curva muy pronunciada para la parte de sistemas pensionales, mientras que la parte de salud se mantiene una constante. Eso es lo que implica esa universalización, ¿no? Y sobre todo, ampliar la cobertura, no solamente para los que tienen la capacidad de pago, sino también para los que no tienen capacidad de pago. Y en la parte de pensiones, eso sí ha estado bastante descuidado en la región, y Colombia también es parte de esa tradición. Bueno, aquí tenemos entonces bueno, los trabajos asalariados, los trabajos no asalariados, ¿no? Y bueno, aquí quedémonos con los totales. Tenemos entonces en los países, de nuevo, que tienen sistemas integrales, Uruguay, Costa Rica, Chile, es decir, que tienen mayores accesos, vemos entonces que también que hay una proporción mayor, ¿no?, en la población asalariada en la parte de salud, ¿no?, frente a pensión. Aquí también tenemos un total, y se repite, digamos, el mismo patrón. Es decir, a pesar de que son sistemas más integrales, perdón, también la parte de pensiones, cuando son trabajos no asalariados, también se reduce, ¿no? Mientras que con la salud no pasa lo mismo, ¿no? En la salud, si ustedes se dan cuenta, están, digamos, al mismo nivel en los totales, ¿no? ¿Qué pasa con los limitados? Los limitados sí baja la salud y la pensión de forma bastante notable, ¿no? Caramba. Bueno, quedémonos con los mitos y damos por concluido entonces el paper. Bueno, es una pena porque es un paper
digamos, bastante extensivo, por eso, bueno, me quedo con los cuadros conceptuales de ustedes. Entonces tenemos un primer mito y es que, digamos, una de las características que nos han vendido la escuela neoclásica es que solamente se puede hacer ciertos gastos en la medida en que tengamos cierto nivel de ingresos, ¿no? Entonces, vamos gastando, vamos acumulando, digamos, un fondo para protección social mayor en la medida en que eso está condicionado en la medida en que tengamos mayores ingresos, en que nuestro PIB per cápita sea más alto. Lo que ha demostrado, digamos, esto es que es carreta, ¿no? Ya vimos el caso, por ejemplo, de Costa Rica frente a Panamá, es decir, países muy similares, uno más rico, otro más pobre, en términos de PIB per cápita, y sin embargo Costa Rica está muy por encima en términos de protección social, es decir, tiene un estado de bienestar mucho más robusto, mucho más fuerte, digamos, que el panameño, ¿no? Es decir, la gente tiene más derechos garantizados en Costa Rica que en Panamá, siendo Panamá más rica que Costa Rica. Entonces sí es posible, digamos, tener un mayor gasto social, ¿no? Sin tener que ser un país muy, muy rico, ¿no? Existe, bueno, ese trade-off es bastante difícil de traducir, ¿no? Es como un juego de suma cero. Si pongo aquí, quito acá, ¿no? Más o menos como la definición de un trade-off, entre el gasto social, que es esquemas redistributivos, y el crecimiento económico, ¿no? Es decir, no puede haber crecimiento económico si nos estamos gastando la plata en gasto social, que es, digamos, el mito de Okun, ¿no? Que es un economista muy famoso de los años 70, y él lo que dice es eso, es decir, o sea, o hacemos gasto social o crecemos, es decir, esos recursos o los invertimos en infraestructura, en crecimiento económico, o los invertimos en salud y en educación, ¿no? Lo que han hecho muchas de las teorías, sobre todo la del capital humano, eso es carreta. Si invertimos en la gente, también estamos invirtiendo en crecimiento, ¿no? Que es más o menos lo que hablamos ahorita acerca de la pregunta del compañero, ¿no? Es decir, si mejoramos la salud de la población, mejoramos su educación, aumentamos su escolaridad y aumentamos la calidad de la educación, lo que estamos es invirtiendo en crecimiento económico, porque va a ser gente que va a estar mucho más, digamos, preparada para afrontar los retos de la economía global, de la innovación, de la adaptación a tecnologías, etc. Y el último mito, ¿no? Que también tiene que ver con eso que hemos venido hablando, y es que en la medida en que crece la economía, se reduce la pobreza automáticamente, ¿no? Es la teoría del spillover o del desbordamiento, donde digamos que si bien los ricos se enriquecen más, pues hay una suerte de goteo, es decir, o sea, como que la metáfora es como que se derrama tanta riqueza y esto hace que también le llegue a los pobres, ¿no? Y esto pues también ha sido un mito y sobre todo un mito desmentido por muchas economías, porque pues Estados Unidos no paró de crecer hasta el 2008 y sin embargo sí su población se había venido incrementando su pobreza, ¿no? Obviamente pobreza en términos de Estados Unidos, ¿no? Es decir, era gente con menos bienes, menos capacidad de pago para comprar hipotecas, para educarse, ya las matrículas son carísimas. Entonces, digamos que esa pobreza multidimensional sí había venido creciendo en Estados Unidos en la medida en que, paradójicamente, pues, su PIB per cápita iba aumentando constantemente. Y bueno, creo que ya con esto tenemos que concluir, ya son las 4. No les quiero quitar más tiempo. Bueno, es una pena porque pues, nos queda mucho por discutir.